Bienvenido. La transformación que había obrado en mi mejor amigo, Crawford Tillinghast, era increíblemente repulsiva. Yo no lo veía desde hacía 2 meses y medio, el día en que me comunicó hacia dónde se dirigían sus investigaciones físicas y matemáticas. Sabía, cuando me echó de su laboratorio de su casa en respuesta a mis temerosos y asustadizos consejos, con un ataque explosivo de furia, que en adelante permanecería la mayor parte de su tiempo confinado al laboratorio del Altillo, con aquella nefasta máquina eléctrica y con una alimentación escasa, y prohibiendo la interrupción de la servidumbre. Pero jamás creí que solo 10 semanas pudieran alterar de ese modo a un ser humano. No resulta grato ver a un hombre fuerte adelgazar de pronto, y menos incluso cuando las bolsas de su piel devienen grises o amarillentas. Los ojos se pueblan de ojeras y de un brillo extraño, la frente se le arruga y se le llena de venas, y sus manos se vuelven temblorosas y crispadas, y si a esto le agregamos una repugnante falta de higiene, ropas totalmente descuidadas, un cabello rígido que comienza a encanecer y una barba blanca en un rostro que en otro tiempo lucía afeitado, la impresión total es abominable. Sin embargo, ese era el aspecto que presentaba Crawford Tillinghast aquella noche en que, tras varias semanas de ausencia, un mensaje suyo casi irracional me condujo hacia su puerta. Esa fue la figura fantasmal que me abrió estremeciéndose, con una vela en mano y mirando de soslayo por encima del hombro, quizá temiendo a los seres invisibles de aquella casona antigua y apartada del conjunto de edificios que formaban Benevolent Street. Fue un desacierto que Crawford Tillinghast se dedicara al estudio de la ciencia y la filosofía. Estas disciplinas deben ser abordadas por el hombre frío y calculador, ya que presentan 2 opciones, ambas dramáticas. Para el hombre sensible y activo, la desesperación si fracasa en sus experimentos y un pánico inenarrable si tiene éxito. Una vez Tillinghast había sufrido, solo nostálgico, el fracaso. Sin embargo, ahora comprendí con un hondo temor que había conseguido el éxito. Por cierto, yo le había avisado 10 semanas atrás, cuando me sugirió lo que intuía que estaba próximo a descubrir. En aquel momento se había exaltado y poseído, hablándome con voz aguda y afectada, aunque siempre pedante. Me había dicho: ¿qué sabemos acerca del mundo que nos rodea? Nuestros medios perceptivos son desesperadamente ineficientes, y nuestro conocimiento de lo que nos rodea es ínfimo. Percibimos las cosas según la capacidad de nuestros órganos, y no podemos formarnos un concepto abarcador acerca del carácter de ellos. Con 5 sentidos indebles pretendemos abarcar el cosmos complejo e infinito, mientras que otros seres, munidos de una artillería de sentidos más fuertes y extensa, o sencillamente distinta, podrían ver de manera muy diferente lo que nosotros vemos y también captar y analizar mundos enteros de materia, energía y vida que existe a nuestro lado. ¿Pero qué no son aprehensibles nuestros sentidos actuales? Siempre estuve seguro de que esos mundos ajenos e impenetrables están próximos a nosotros, y ahora creo que descubrí el modo de cruzar hacia ellos. No estoy bromeando. Esta máquina que ves junto a mi mesa genera en 24 horas ondas que actuarán sobre ciertos órganos sensitivos que existen en nosotros en estado primitivo o atrofiado. Esas ondas abrirán múltiples perspectivas ignoradas por el hombre, muchas desconocidas para lo que consideramos vida orgánica. Vislumbraremos aquello que hace aullar a los perros de noche y enderezar las orejas de los gatos a medianoche. Vislumbraremos eso y otras cosas que jamás ha visto hasta hoy ninguna persona. Traspasaremos el espacio, el tiempo y las dimensiones, y extensos del movimiento corpóreo, nos asombraremos del origen de la creación. Al oír estas palabras de Tillinghast, lo fustigué, porque lo conocía demasiado para sentirme asustado más que entusiasmado, pero era un exaltado y me echó de su casa.
Hoy no se mostraba menos vehemente, pero su deseo de hablar había sido mayor que su encono y me había escrito un mensaje imperioso con una caligrafía que casi era desconocida. Cuando entré en el aposento del amigo tan prontamente convertido en una gárgola temerosa, me sentí presa del terror que parecía echarnos desde la penumbra. Las palabras y los conceptos expuestos 10 años atrás parecían haberse materializado en las tinieblas que imperaban en el derredor de la luz de la vela, y me sentí perturbado por la voz crujiente de mi anfitrión. Quise que los sirvientes estuvieran cerca, pero me sentí contrariado cuando me comunicó que habían partido todos 3 días atrás. Me resultaba raro que el viejo Gregory hubiera abandonado a su amo sin comunicárselo a un amigo íntimo como yo. Desde que Tillinghast me había echado enfadado, era él quien me había tenido al tanto de todo. No obstante, pronto desestimé mis temores, atribuyéndolos a mi fuerte curiosidad y encandilamiento. Desconocía qué era exactamente lo que Cranford Tillinghast quería de mí, pero estaba seguro de que tenía algún secreto sorprendente para comunicarme. Tiempo atrás había fustigado sus experimentos sobre lo inimaginable. Ahora que había tenido éxito, de algún modo, compartía su inquietud, pero era abominable el costo de este triunfo. Esta temerosa caricatura humana me condujo escaleras arriba por la solitaria lobreguez de la casona. Detrás del fuego movedizo de la vela que empuñaba en su mano, parecía que la corriente estaba desconectada, y cuando se lo pregunté a mi conductor, me contestó que esto respondía a una causa concreta. No me atrevería. Sería un exceso, me dijo en un murmullo. Me llamó la atención este nuevo hábito de murmurar, ya que no era un rasgo suyo hablar para sí. Ingresamos en el laboratorio del altillo y observé la nefasta máquina eléctrica resplandeciendo con una opaca y macabra luz violácea. Estaba conectada a una potente batería química, pero no recibía corriente, ya que recordé que cuando estaba en funcionamiento, en su estado experimental, chisporroteaba y emitía sonidos. Cuando inquirí a Tillinghast, me respondió que aquel resplandor continuo no era eléctrico, del modo en que yo no lo comprendía. Luego me acomodó cerca de la máquina, a la derecha, y accionó el conmutador que había debajo de un enredo de lámparas. Los típicos chisporroteos se dieron inicio, se convirtieron en un murmullo, y más tarde en un chillido tan tenue que parecía que había quedado otra vez en silencio. La luz, no obstante, había crecido, disminuido nuevamente y tomado una tonalidad pálida y extravagante, tal vez una alquimia de colores que era inenarrable. Tillinghast me estaba observando y se dio cuenta de mi semblante turbado. ¿Sabes de qué se trata?, balbuceó. Rayos ultravioleta, exclamó burlonamente ante mi sorpresa. Creías que eran imperceptibles, y ciertamente lo son, pero ahora pueden verse como otras cosas invisibles también. Escúchame, las ondas de esta máquina están despertando los miles de sentidos adormecidos que anidan en nosotros, sentidos que hemos heredado durante los evos evolutivos que existen entre el estadio de electrones inconexos y el estadio de la humanidad orgánica. Yo he vislumbrado la verdad y quiero mostrártela. ¿Quisieras saber cómo es? Entonces te lo informaré. Tillinghast se sentó enfrente mío, apagó la vela de un soplido y me miró imperturbablemente a los ojos. Tus órganos sensoriales, especialmente los oídos, captarán muchas impresiones, pero están íntimamente vinculados con los sentidos adormecidos. Más tarde harán los restantes. ¿Oíste hablar acerca de la glándula pineal? Me burlo de los endocrinólogos superficiales, compañeros de los freudianos, mentirosos e improvisados. Yo la descubrí. Esa glándula es la fundamental de los órganos sensoriales y finalmente es como la vista y transmite imágenes visuales al cerebro.
Esa es la forma en que debes percibir todo, si eres normal. Me refiero a toda la evidencia del más allá. Contemplé la habitación del altillo, con su pared sur torcida, apenas iluminada por los rayos que los ojos comunes no pueden captar. Todos los recovecos estaban hundidos en las sombras, y todo el aposento había tomado un carácter lóbrego, de irrealidad, que desdibujaba la naturaleza y convocaba a dejar correr las fantasías y la imaginación. Mientras Tillinghast estuvo en silencio, me imaginé en la mitad de un santuario muy vasto e inverosímil, erigido a divinidades remotamente olvidadas, y en medio de un edificio con múltiples columnas de piedra negra que se levantaban desde el suelo de una losa húmeda hasta la altura brumosa que la vista no alcanzaba a establecer. La ilusión fue muy certera durante unos momentos, pero paulatinamente fue troncando en una sensación más terrible, una auténtica y completa soledad en el espacio infinito, donde no existían visiones ni impresiones sonoras. Era solamente un vacío, y experimenté un miedo pueril que me instó a extraer de mi bolsillo un revólver que siempre llevo conmigo en la noche, desde que me asaltaron en East Providence. Más tarde, el ruido procedente de regiones remotas fue cobrando realidad. Era muy débil, apenas vibrante, ciertamente musical, pero era tan incomparablemente rítmico que sentí su estridencia como una embestida tortuosa sobre mi cuerpo. Al mismo tiempo sentí algo como una corriente de aire frío que pasó a mi lado, rumbo a aquel rumbo lejano. Permanecí reteniendo la respiración y noté que el ruido y la corriente de aire crecían, dándome la sensación de que me encontraba atado a unos rieles por donde se aproximaba una voluminosa locomotora. Comencé a hablarle a Tillinghast y súbitamente se desvanecieron estas sensaciones. Otra vez vi a aquel hombre, la máquina resplandeciente y la habitación en tinieblas. Tillinghast sonrió despectivamente al observar que yo había sacado el revólver casi instintivamente. No obstante, por su semblante entendí que había visto y oído lo mismo que yo, o quizás más. Le comuniqué todo lo que había sentido y me pidió que me quedara lo más calmo y absorbente posible. No te muevas, me aconsejó, ya que con estos rayos pueden vernos, tal como nosotros podemos ver. Te conté que la servidumbre partió, pero no te dije cómo. La estúpida ama de llaves tuvo la culpa. Encendió las luces de abajo, aun cuando había advertido que no lo hiciera. Los hilos percibieron vibraciones simpáticas. Habría sido espeluznante. A pesar de que estaba pendiente de los sonidos provenientes de otro lugar, pude oír los gritos de abajo. Luego me sentí asustado al hallar montículos de ropa vacía en toda la casa. Las ropas de la señora Uckdike estaban en el recibidor, junto a la llave de luz. Por eso comprendí que ella las había encendido, pero mientras no nos movamos, no correremos riesgos. Ten en cuenta que nos topamos con un mundo alucinante en el que estamos prácticamente condenados. ¡No te muevas! Me quedé paralizado por el impacto originado por la confesión y la orden, y aterrorizada mi mente se abrió nuevamente a los estímulos provenientes de lo que Tillinghast llamaba el más allá. Estaba inmerso en un terremoto de ruidos y movimientos, acompañado de caóticas representaciones visuales. Podía distinguir borrosamente los contornos de la habitación, pero desde algún sitio del espacio parecía surgir una tumultuosa columna de nubes o gases imposibles de describir que traspasaban a mi derecha y sobre mi cabeza la solidez del cielo raso. Más tarde sentí nuevamente que estaba en un santuario. No obstante, ahora las columnas se elevaban hasta un mar etéreo de luminosidad, de donde bajaba un rayo ensordecedor a través de la columna de nubes que antes había visto. El escenario se convirtió luego en un calidoscopio y en una conjunción de imágenes, sonidos y estímulos sensoriales indescriptibles. Creí que estaba a punto de disolverme o de perder de algún modo la constitución sólida,
recordaré siempre aquella visión deslumbrante y fugitiva. Durante un momento creí ver una porción extrañada del cielo nocturno, lleno de circunferencias brillantes, que daban vueltas sobre su propio eje. Mientras esto se desvanecía, vi que estos soles brillantísimos configuraban una constelación o galaxia, como un dibujo precioso que se correspondía con el rostro desencajado de Cranford Tillinghast. Más tarde sentí pasar a mi lado unos seres inmensos y animados, a veces tocándome apenas, y otras transitando sobre mi cuerpo aparentemente sólido, y creí que Tillinghast los miraba como si sus sentidos, más diestros que los míos, pudieran percibir visualmente. Rememoré lo que había dicho acerca de la glándula pineal y me pregunté qué estaría observando con ese ojo preternatural. Súbitamente comprendí que yo también tenía una suerte de visión amplificada sobre la caótica confluencia de luces y sombras. Se erigió una escena que estaba dotada de solidez y precisión, a despecho de su aparente vaguedad. De alguna manera no parecía tan extraño, ya que la imagen insólita se imprimía sobre el trastorno terrestre conocido, a la manera en que una cinta cinematográfica se proyectaba sobre un telón blanco de un teatro. Pude ver el laboratorio del altillo, la máquina eléctrica y la figura desencajada de Tillinghast frente al mío, pero ninguna ínfima porción del espacio que separaba a estas cosas estaba vacía. Infinitas formas indefinibles, vivas o inertes, se entreveraban en un caos abominable, y al lado de cada objeto conocido se movían mundos enteros y seres exóticos e ignotos. También parecía que los objetos cotidianos componían los desconocidos y viceversa. Había entre los seres vivos principalmente monstruos negros y pegajosos que se estremecían flácidamente, siguiendo el ritmo de las vibraciones que emitía la máquina. Su presencia era abarcadora, y descubrí horrorizado que se superponían, que eran semifluidas y capaces de penetrarse mutuamente, atravesando lo que conocemos como cuerpos sólidos. Jamás permanecían inmóviles, sino que parecían moverse con algún objetivo malvado. Con frecuencia se comían los unos a los otros, arrojándose el atacante sobre la víctima y haciéndola desaparecer de la visión. Estremecido, comprendí lo que había disuelto a la desdichada servidumbre, y desde entonces no pude alejar esas entidades de mi pensamiento, mientras quería percibir los detalles de este mundo circundante recientemente descubierto. Pero Tillinghast me había observado y me estaba diciendo algo. ¿Los ves? ¿Los ves? ¿Puedes ver a estos seres que vagan a tu alrededor? Y a través tuyo, durante cada segundo de tu existencia, ves los seres que habitan lo que los hombres denominamos aire puro y cielo azul. No logré traspasar el umbral. ¿No te he mostrado mundos que ningún hombre ha vislumbrado? Le oí decir en medio de este caos, y vi su rostro indignado enfrente mío. Sus ojos eran dos hoyos de fuego que me observaban. Con lo que ahora comprendo, era una aversión inigualable. ¿Sospechas que fueron estos seres que se contornean vagamente los que eliminaron a los sirvientes? ¡Estúpido! Esos son inofensivos. Pero la servidumbre ha desaparecido, ¿no es cierto? Quisiste detenerme. Me desanimabas cuando necesitaba la más ínfima porción de aliento. Te atemorizaba darte de bruces con la verdad cósmica. Cobarde miserable. Pero ahora te tengo en mi poder. ¿Qué fue lo que eliminó a los sirvientes? ¿Qué fue lo que les incitó a gritar de aquella manera? Lo desconoces, ¿verdad? Pero ya lo sabrás. Mírame, escucha lo que te diré. ¿Crees que son auténticos los conceptos del espacio, tiempo y magnitud? ¿Crees que existen cosas como la forma y la materia? Yo te digo que alcancé profundidades que tu diminuto cerebro no puede imaginar. Me he acercado a los límites del infinito y me he invocado a los demonios estelares. Me he desplazado sobre las sombras que transitan a través de los mundos, cosechando la muerte y la demencia. Soy amo del espacio, ¿me oyes? Y ahora los seres que buscan, seres disolutos,
y devoradores, pero conozco cómo alejarlos. Te atraparán como atraparon a los sirvientes. ¿Está asustado el Señor? Ya te he comunicado que es peligroso moverse. Antes te salvé al decirte que permanecieras quieto, para que vieses más cosas y escuchases lo que tenía que decirte. Si te hubieses movido, hace tiempo que se te habrían lanzado encima de ti. No te inquietes. No producen daño. Tampoco se lo hicieron a los sirvientes. Solo por verlos profirieron aquellos gritos esos pobres infelices. Mis criaturas dilectas no son bellas. Vienen de un sitio donde los parámetros estéticos son muy diferentes. La pulverización, te lo garantizo, es completamente indolora, pero quiero que los veas. Yo estuve a punto de verlos, pero supe detener la visión. ¿No tienes curiosidad? Siempre supe que no eras un investigador. Estás temblando, ¿no? Estremeciéndote de deseo por ver las últimas entidades que descubrí. Entonces, ¿por qué no te mueves? ¿Estás agotado? De todos modos, no te inquietes, amigo, pues ya están viniendo. Mira, mira, malvado, mira allí en tu hombro izquierdo. Lo que resta del relato es poco, y tal vez ya lo conozcan por las notas aparecidas en los diarios. La policía oyó un disparo en la casona de Tillinghast, y ahí nos halló a ambos. A Tillinghast muerto, y a mí inconsciente. Me apresaron porque el revólver estaba en mi mano, pero 3 horas más tarde descubrieron que la muerte de Tillinghast se debía a un ataque de apoplejía y comprobaron que el disparo había sido dirigido contra la nefasta máquina que ahora permanecía inoperable en el suelo del laboratorio. Por miedo a que el forense se mostrara escéptico, no comenté nada de lo que había visto, pero por la indefinida explicación que le di, el doctor conjeturó que indudablemente yo había sido hipnotizado por aquel loco, asesino y vengativo. Querría ser capaz de creerle. Mis nervios triturados se calmarían si pudiera dejar de pensar lo que pienso sobre el aire y el cielo por encima de mí y a mi alrededor. Nunca estoy gustoso de estar solo, y cuando estoy cansado, con frecuencia, tengo la sensación de que me persiguen. No puedo creer lo que dice el doctor por un hecho sencillo. La policía nunca halló los cuerpos de los sirvientes que suponen que Cranford Tillinghast asesinó. Del más allá, Howard Philip Lovecraft.